Que me duele la patria. Que me duela. Si me duele, mejor. La patria es una rosa en la camisa, y es la espina, y es la flor. Una espiga crecida sobre el grano, la calandria, el alambre, el girasol del molino, la fábrica, los rieles y ese cacho de sol. Y es la siesta del valle y de la piedra, y la redonda luna de algodón, y los árboles nunca de rodillas, y una dulce canción. La patria es esa estampa payadora, su habitante mayor, la fogata, los bueyes, la mateada, el potro, el domador. La madera crujiendo en las guitarras, la mula, el lobizón, la alegría del vino, la tristeza, la esquila, los peces y el avión. Y el parque y las bolitas y los juegos, y la pandorga con el cazador, y el boliche en la esquina, y la villa en la viña del amor. Pero también la patria es el origen, la libertad precoz, la sangre calentada en la pelea, y es una sola voz. Es la cuerda sutil por donde sube la palabra de Dios, los telares, la cal y los ladrillos, para mí, para vos. ¿Que me duele la patria? Que me duela. Si me duele, mejor. Es un aprendizaje doloroso, y soy ese dolor. Luis Ricardo Furlan. Comienza y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día. El diario de Mariana. Y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche. De lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar. Y pasó el 25 de mayo y recordé entonces que Luis Ricardo Furlan, un poeta de la generación del 50, que tuvo la fortuna o la desgracia de tenerme como su sobrino, había escrito este poema maravilloso, La Patria. Bienvenidos a Y se nos vino la noche. Soy Ariel Magirena y quería compartir primero, como toda apertura de todos los días, en esta semana que comienza, donde estaremos todas las noches de 21 a 22, por si llegás ahora de casualidad, y en esta oportunidad sin mi amigo y compañero Pablo Funes, que se encuentra en un estado delicado de salud. Delicado porque es un muchacho delicado, pero y la salud porque, bueno, le ha agarrado una de estas pestes típicas del invierno en esta ola polar de pleno otoño, que no esperábamos. Pero las cosas que ocurrieron tienen que ver con la información que sigue pasándose semana tras semana. Siempre hay una continuidad y lo que dejó el fin de semana ha sido bastante elocuente. Si en el fin de semana, perdón, al final de la semana que pasó, habíamos sido advertidos de la falta de distribución de 5 millones de kilos de alimentos que había dejado el gobierno anterior y que debieron haber sido distribuidos y no se movieron de sus depósitos durante estos casi 6 meses de gobierno de Javier Milei, pudimos tener varias versiones del propio gobierno. Primero, al terminar la semana laboral que pasó, por parte del vocero oficial del gobierno, Manuel Adorni, quien había dicho frente a la interrogante de los periodistas que por supuesto que se iban a distribuir. Luego, cuando un grupo de periodistas y también de personas rodearon al presidente de la Nación en ocasión de su viaje a Córdoba, donde fue el protagonista de la celebración del 25 de mayo, precisamente, el primer gobierno patrio, nuestra revolución primera, que le dijeron, presidente, ¿por qué no se distribuyó la comida? Y él dice, se está distribuyendo, lo que pasa es que hay algunos que se quejan porque les hemos arruinado el negocio. Resulta que no se distribuyó. El presidente lo dice con esa impunidad que tiene, puede mentirnos descaradamente y no se va a hacer cargo de ninguna manera. Pero además cuando le dijeron que
la gente no llegaba a fin de mes, dijo, si no llegaran a final de mes, entonces estarían muertos en la calle, y eso es lo que no ocurre. Ese descaro para informar encontró una réplica en la conferencia de prensa del día de hoy de su vocero oficial, que ya no dice que por supuesto que la van a distribuir, ni dice como Milei que se está distribuyendo, dice que no la van a distribuir. Dice que el destino de esos depósitos es para atender situaciones de emergencia, y entonces van a protestar, van a apelar la orden que les dio el juez Sebastián Casanelo, donde además les da una orden de que distribuyan esos alimentos, porque hay una emergencia alimentaria en la Argentina y hay decenas de miles de comedores en todo el país que no están recibiendo su mercadería, y que algunos de ellos están directamente cerrando a raíz de eso. No que cierran porque no existen, como también ha dicho el presidente. Ha creado una realidad para después poder difundirla, y una realidad que no es realidad, que es una mentira, que es una farsa, que es una construcción. De hecho, el vocero Adorni dijo que anunció oficialmente que van a resistir ese dictamen judicial, donde el juez Casanelo no le había dado un plazo. Les dice que se apuren, pero primero que le avise cómo va a ser la distribución, pero primero que le avise cuánta y qué mercadería es la que tiene, y que también les diga cuál es el régimen de vencimiento de ese alimento que está hace 6 meses sin tocarse. Ahora llega a nosotros la especulación sobre por qué es que no se distribuyó esa mercadería, porque claro, forma parte de un plan de asistencia social. Ese plan establece, y está legislado además, establece una permanencia en la distribución que implica la necesidad de renovar la mercadería que es distribuida. Bueno, lo más perverso de todo esto es que esta mercadería no se distribuyó para no tener que comprar mercadería. Esto es la misma lógica que la que está realizando el gobierno de cambiar deuda por nueva deuda, o sea, entrar en deuda, por ejemplo, con las distribuidoras eléctricas, que ahora le han aceptado documentos, o sea que deuda, cambiar deuda nueva por la deuda que efectivamente contrae con sectores que deberían ser atendidos. Es la farsa del superávit. No hay superávit real en la Argentina. El superávit se está cubriendo con deuda, y nosotros ya sabemos qué es lo que ocurre cuando la Argentina se endeuda. Es más, hasta las deudas en pesos las está dolarizando. Las deudas en pesos, porque este documento, que es nueva deuda que reciben las distribuidoras y las generadoras de electricidad, por ejemplo, o de gas, son deuda contraída en pesos, pero a los cuales se les ofrece, para que los acepten, documentos. Esta maniobra no es nueva, es la misma que se utiliza para la adquisición de dólar MEP. Se endeuda en dólares, se compra en pesos, pero se endeuda en dólares. Cuando la Argentina se encuentra en una nueva crisis de deuda, ya sabemos quién es el responsable. La crisis de deuda que recibió Alberto Fernández, y que decidió honrar además impúdicamente, incluso dándole impunidad por ley, en una ley que tiene un solo artículo y que precisamente dice que se ratifican los términos de la negociación del macrismo con el Fondo Monetario Internacional, se convierte ahora en la herencia de compromisos económicos con el Fondo Monetario Internacional, pero mientras tanto Milei prepara lo que será la próxima crisis de deuda, que es, quién sabe, la heredará probablemente otro gobierno de Milei, no sabemos, ni lo deseamos, algunos por lo menos, o un próximo gobierno de otra identidad. Es importante destacar en este contexto que la Argentina sigue viviendo un conato de protestas. Se suman protestas en todo el país. Hablábamos la semana pasada de las protestas en el litoral. Se han fortalecido estas protestas, especialmente en Misiones. Hemos explicado cómo es que las provincias entran en deuda
y el Estado Nacional no se quiere hacer cargo, por ejemplo, para enfrentar este flagelo que siempre está vinculado con la pobreza. Cuando hay cada vez más pobreza, hay cada vez más inseguridad. El modo más eficaz de lograr que una sociedad sea segura es quitar el elemento de la pobreza para poder quitar el delito que está vinculado con la desesperación social y dejar exclusivamente fortalecer entonces el paradigma de la seguridad en torno del enfrentamiento de las fuerzas policiales adecuadamente respaldadas con material para su funcionamiento, con armas adecuadas, con patrullero, pero además con salarios adecuados. Claro, la Argentina es un país federal y las gobernaciones tienen que mantener a sus propias provincias. Ahora, las tarifas y los insumos y los alimentos y los medicamentos han aumentado en todo el país. Esto produce una menor recaudación porque además ese aumento ha hecho un déficit en la demanda popular. El consumo ha bajado estrepitosamente. Las provincias entonces recaudan menos, pero el gobierno nacional no quiere ni cambiar el plan económico para que las provincias puedan vivir de su recaudación y mediante el consumo de su propia población, ni quiere tampoco asistirla en aquello para lo cual la Constitución Nacional le da un mandato directo: la seguridad, la salud, la educación. Son derechos constitucionales que un gobierno que no quiere cumplirlos entra en falta. Y si comete crímenes para poder alcanzar este umbral falso de superávit, peor. ¿Y a qué crimen me refiero? Al hecho incontrastable de que hay alimentos y hay hambrientos, pero el alimento no se distribuye. En el contexto de protestas que está dándose en todo el país, también, naturalmente, los sindicatos toman cartas en el asunto. Hoy la Fraternidad dio a conocer una decisión. A la luz de la inseguridad en el sistema ferroviario, que tuvo víctimas, afortunadamente ninguna mortal, pero hace pocos días, poco más de 10 días ya está haciendo tiempo de que se normalizara el servicio, por lo menos en el ferrocarril San Martín, pero ante ese deterioro del material rodante y del sistema ferroviario en sí, los miembros de la Fraternidad, que son los maquinistas ferroviarios, han decidido trabajar el próximo jueves a una marcha no mayor a los 30 kilómetros por hora. Esto va a conseguir, sin ninguna duda, retrasos en el traslado de los pasajeros que necesitan ese servicio para llegar a horario a sus trabajos, pero además va a lograr que, como cada formación va a ir a esa velocidad, todos los horarios se van a ver afectados y va a haber acumulación de pasajeros. En cada estación se van a encontrar con más pasajeros que van a querer llegar a horario de sus trabajos y no lo van a poder realizar. Pero si el gobierno nacional no se aviene a aceptar que necesitan los trabajadores, en este caso de la Fraternidad, pero todos los trabajadores argentinos, recuperar lo perdido durante el proceso de devaluación y estos por lo menos últimos 3 o 4 meses que en muchos de los sindicatos no ha habido paritaria siquiera, y en otros, cuando las hubo, no hubo homologación por parte del gobierno. Entonces nos vamos a encontrar con una nueva situación crítica para todos los sindicatos, pero que ya la Fraternidad avisó que se iba a consumar en un paro general de conductores de locomotoras para el próximo martes 4 de junio. Otro de los temas que vienen de este fin de semana: ha decidido el gobierno cerrar el CDR de Tandil. ¿Qué es el CDR? El Centro de Referencia que atiende precisamente a nivel nacional las necesidades sociales. Pues bien, parece que en Tandil los pobres, los que tienen frío, los que tienen necesidades, los que necesitan acceso a alimentos o que necesitan hacer tramitaciones que son difíciles en contacto con el Estado, no van a tener
esa posibilidad, no tienen esa oficina que tenían cercana. Pero para cerrar este capítulo de información, quisiera compartir con ustedes, que me ha llegado aquí, el itinerario de lo que va a ser efectivamente la gira de Javier Milei, que comienza esta noche. Mientras nosotros estamos al aire, él seguramente está yendo al sector correspondiente de Aeroparque para comenzar una gira por Estados Unidos, que luego tendrá una parada en El Salvador para participar de la reasunción de Bukele y volverá a la Argentina. Pero esta gira durará casi una semana. Vamos día por día para que lo ponderen, porque después vamos a ver de qué se trata esto, qué beneficio trae a los argentinos esta gira de Milei. Hoy, esta noche, parte a rumbo de la ciudad de San Francisco en Estados Unidos. Esa es toda la agenda de la noche, naturalmente. Se prevé que llegará mañana martes a las 13:15, hora argentina, a la ciudad de San Francisco, y recién a las 21, seguramente por el jet lag, tendrá una reunión durante 45 minutos en la institución Hoover de la Universidad de Stanford. 45 minutos después se reunirá con el rector de la Universidad de Stanford, después de hacer su disertación, ¿no? Richard Thaler, y con la directora de la institución Hoover, Condoleezza Rice. La recuerdan. 15 minutos después se encontrará con profesores expertos en política económica de esa misma universidad privada. A las 15:30 se reunirá con el CEO de Google, Sundar Pichai. A las 18 una reunión con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook. A las 18:30 se encontrará con 30 empresarios e inversores ligados a la inteligencia artificial. Ninguna reunión oficial. Cuando se reúne con estos especialistas en inteligencia artificial o con inversores en el área, podría estar haciéndolo el embajador argentino en Estados Unidos, el cónsul, ya que puede tratar también temas de negocios, el agregado de negocios si es que lo hay, si el gobierno ha nombrado alguno. Ninguno necesita la investidura presidencial. Es más, el presidente ha viajado más de un mes en total, las giras que ha realizado por el exterior, en menos de 6 meses de mandato. Seguimos con esta agenda. El jueves, bastante tarde, a las 14, sé que capaz que se van de paseo o dormirá esta tarde, se tomará unos mates. El jet lag es realmente algo que afecta hasta el humor. Va a tener una reunión a las 14 con empresarios de startup del sector de inteligencia artificial. A las 19:45, después de la siesta, disertará en el Pacific Summit organizado por Bay Area Council. A las 20:15 se reunirá con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. También dicen que es probable que se saluden con el CEO de Tesla, Elon Musk, del cual el presidente dice ser amigo. Por cierto, hasta ahora no encontramos ninguna actividad del presidente que necesite que el presidente o que alguien del Poder Ejecutivo esté presente. Recién, entonces, el viernes 31 de mayo, donde no tiene otra agenda, pero pasa todo el día allí, a las 18 horas, subirá nuevamente al avión para irse a la patria de Bukele y luego regresar a la Argentina. No hace falta decirle al presidente lo que en la Argentina ocurre mientras él está afuera, pero me quiero detener sobre un aspecto que parece ser el que desvela al presidente. Ya alguna vez había dicho que quería convertir a la Argentina en el cuarto polo de inteligencia artificial del mundo. Permítame un trago. Y por eso se vería justificado este raíz de encuentros con empresas de inteligencia artificial. Hace tiempo que
desde sectores políticos están reclamando el uso inteligente, el uso político, el uso administrativo de inteligencia artificial para la gestión de algunos sectores de gobierno que transparentaría la gestión y además permitiría ponerle freno a mecanismos de corrupción que solamente se habilitan porque no están no hay un gobierno que tenga la voluntad de hacer un cruzamiento inteligente de datos para impedirlo. Digamos, por ejemplo, la evasión impositiva. Esto tranquilamente, el cruzamiento de datos podría crear un nuevo sistema de cobro de impuestos, que sería a través del flujo y no a través de la declaración. Se hace una ley impositiva, debe haber una reforma impositiva en la Argentina, necesariamente. Hay demasiadas tasas y tributos que son incomprensibles para quien quiere tener un emprendimiento, siquiera, hasta lo más fácil. Se dificulta con la legislación que crea tributos para cosas que se te ocurrieran. Es más, tengo algunos ejemplos que he recopilado durante mi trayectoria como periodista, cubriendo especialmente para la televisión pública, donde estuve durante 25 años trabajando en ese noticiero, que en algunas provincias y en algunas localidades, cuando llega el inversor y demuestra interés en determinado carril de la inversión, sus legislaturas, llámense consejos deliberantes o parlamentos, crean el tributo para esa actividad. Lo que necesitamos es un sistema tributario comprensible, asequible, que no necesite de profesionales para que no necesite de tramposos para eludirlo, y un sistema que mediante inteligencia artificial pueda hacerse de los tributos de acuerdo con el esquema que se proponga, incluso hasta con beneficios, pero que el que lo consagre no sea un ser humano que es el susceptible de hacer los ingresos en el sistema, que es lo que permite que siempre haya peajes para todo, para lo que se te ocurra hay siempre algún peaje. Es una buena noticia que el presidente Milei quiera incorporar la inteligencia artificial a la administración. No es lo mismo que crear en la Argentina un polo de inteligencia artificial, pero quiero interpretar que su voluntad pudiera ser esa, donde desaparecerían los baches de la corrupción, donde, por ejemplo, esto que hemos descubierto por casualidad, por una investigación periodística de que había 5.000 millones de kilos de alimentos en depósitos en 2 lugares centrales del país, esto sería una información accesible desde una computadora, porque es además información pública. Usted tendría un link para poder ver cuánta mercadería y dónde está, cuánto se gastó en eso, porque eso sí está legislado, la transparencia de la gestión. Lo que no está es concedido un mecanismo confiable a través de inteligencia artificial que pudiera ser a su vez resguardado desde las universidades públicas y privadas, que se encargarían de que no sean vulnerados y además de darles una dinámica con la experiencia que tiene la Argentina en esto. Si así sucediera, muchas de las cuestiones que en la Argentina se están denunciando deberían transparentarse inexorablemente. Imagínese usted, ya que le gusta al presidente, un comedor que no existe y que le pide al Estado, mediante un funcionario, que aprueba esa donación a algo que no existe. Si hubiera un trazado de información entre todos los servidores de la administración pública, eso quedaría totalmente descartado. Ojalá tuviera que ver con eso. Y entonces, por primera vez, Milei regresaría a la Argentina con una noticia buena para darnos, aunque en realidad estaría, de todos modos, gastando la figura del presidente en algo que alguien que no necesita
trolls ni influencers para imponerse en la opinión pública, sino un especialista en informática, un ingeniero en informática, acaso, un equipo que para esto trabaje, lo hiciera. No el presidente, que no nos ha dado hasta el momento ningún indicio de que sea precisamente el especialista que necesitamos para esto. La modernización del Estado es necesaria. El viaje del presidente parece ser otro paseo que se ha permitido. Bueno, 6452-8341, 6452-8341 es nuestro WhatsApp si te querés comunicar con nosotros hoy para tirarme además a algún centro que estoy solo pero que me la banco. Pensaba luego de esta reflexión sobre las posibilidades que abriría la inteligencia artificial aplicada a la administración pública, los problemas que acarreamos gracias a la impiedad o infidelidad de la clase política argentina, ya que la corrupción tiene muchísimos testigos. Todo aquel que trabaja, en cualquier lugar que trabaja, siempre tiene algún indicio de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, recuerdo cuando se administraron los planes de facilidades para adquirir autos, ¿no? La insistencia que tenía el segundo gobierno de Cristina en generar el consumo como incentivo de la economía. Es algo que comparte con los economistas liberales, incluso los heterodoxos como Milei o como Kicillof, salvo que Milei tiene una obsesión que es primaria, ¿no? Él quiere que los números cierren, no importa cuánta deuda contraiga, y que lo que cierre es el explícito propósito de su campaña de el superávit fiscal. Es raro, ¿no?, generar un superávit con deuda, pero bueno, Milei también es un tipo bastante raro. Decía que cuando el gobierno de Cristina pretendía influir en el mercado y otorgaba cuotas, facilidades, incluso en viajes internacionales, había un plan que se llamaba Procreauto. Y ella misma había dicho en un discurso que le escondían los autos. Recuerdo que una vuelta se había discutido, antes de su propuesta para el segundo mandato, la posibilidad de que se restituyera un derecho de la Constitución de 1949 de participación obrera en la administración de las empresas. Incluso durante el último gobierno de Perón se quería promover esa participación, un director obrero en la administración de las empresas, que es además de quien puede opinar, porque los obreros son los que fabrican las cosas que hacen las empresas, podía ser testigo de lo que ocurre ahí. Mire, básicamente, hoy YPF, que es una empresa privada que tiene el Estado 51% de sus acciones, tiene reuniones de directorio. Todos los inversionistas con determinado porcentaje
pueden elegir el directorio o pueden participar de la elección del directorio o pueden ser miembros del directorio. Esto hace que la discrecionalidad de la administración se comparta entre todos los directores y a través de ellos en todos los inversores. Si esta participación hubiera sido posible, por ejemplo, en las empresas automotrices, cosa que no era un delirio porque durante la nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones, cuando se trajo de las administradoras privadas a la ANSES, que se convirtió en una administradora exactamente igual, con el mismo criterio para no vulnerar los intereses de los que hacían sus aportes, ¿no? Se seguía haciendo inversiones, pero no con los riesgos bancarios con los riesgos de los bancos que los bancos habían realizado. Es más, la cantidad de fondos que había logrado el sistema privado de administración de jubilaciones y pensiones se había duplicado, solamente que había funcionado durante 15 años desde el menemismo hasta el momento de su nacionalización, había alcanzado un nivel determinado y se había duplicado solamente en 2 años. A través de esas inversiones que habían hecho esos bancos, los paquetes de inversores habían accedido, por ejemplo, a parte, ¿no? a acciones de las empresas más importantes, incluso de los bancos. El gobierno tenía, por ejemplo, la capacidad de nombrar, y lo hizo, directores en las distribuidoras privadas de electricidad. Y estaba al tanto de cómo es que se administraba. O sea, cuando nos llegó en su momento la sorpresa de esa secuencia de cortes de luz en el año 2014, había miembros, directores que había nombrado el Ministerio de Economía, ese entonces era Axel Kicillof, y podría habernos alertado, y sin embargo, bueno, ya vimos lo que ocurrió. Con la participación de obreros en las empresas y el acceso a este sistema de inteligencia artificial y de sinceramiento tributario, a Cristina la preocupación de que les escondían los coches no le hubiera ocurrido. Primero, el director obrero hubiera sabido dónde estaban escondidos los autos, y segundo, la presencia de un testigo de esa administración podía haberlo denunciado. Imagínense ustedes si hubiera funcionado este mecanismo que, bueno, de hecho funciona en el Banco Central, y por eso descubrió una maniobra millonaria de funcionarios del Banco Santander con un mecanismo de fomento de inversiones con determinadas garantías que había puesto el gobierno de los Fernández para evitar que la economía colapsara. Claro, era muy importante que la macroeconomía no colapsara, pese a que el resultado era el empobrecimiento masivo de la población argentina, cosa que lamentablemente seguimos padeciendo en los días que corren con el gobierno de Milei.
Bueno, y si nos ponemos apocalípticos, le podemos tener miedo a la inteligencia artificial. Tengo algunas peliculitas de ciencia ficción que nos vinieron advirtiendo desde hace mucho tiempo. Si me quieren ayudar con la memoria, porque esto lo voy a hacer exclusivamente así, al 11-6452-8341 me puedes mandar un mensaje por WhatsApp, que Daniel Martín, que nos está haciendo la operación, lo recibe y me lo pasa enseguida. Mientras, creo que la primera película que recuerdo yo de la historia del cine que se atrevió a tratar la inteligencia artificial fue Metrópolis, de Fritz Lang, año 1927, si no recuerdo mal. No era explícitamente una inteligencia artificial, no es algo que nosotros pudiéramos ver, que se trataba de un desarrollo inteligente, pero sí se infería claramente, porque había hecho primero un autómata de una belleza de diseño que todavía no ha logrado ni siquiera nuestra inteligencia artificial equiparar uno como ese, y luego sustituir mediante un mecanismo que no explicita, solamente vemos el resultado, a una persona, una mujer, una hermosa mujer con muchísima influencia en la clase trabajadora. Lo que hace Lang ahí en esa historia es plantear a través de una inteligencia artificial la posibilidad de influir sobre la voluntad de las masas, tratar de romper el límite que impone la lucha de clases. Otra cosa que es notable, sobre todo para los años en los cuales Lang estaba filmando, 1927, todavía no había una alternativa de tercera posición, ni siquiera filosófica. Y él plantea temprano, hacia el final de la película, una especie de conciliación de clases, ¿no? Que no es eso la tercera posición, sino justicia social. Pero en ese momento tratar de proponer una alianza entre trabajadores y patrones fue revolucionario. Luego de eso hemos tenido, recuerdo también una película, esta vez del espectro sonoro. Todavía era en blanco y negro el cine, década del 50, Gog y Magog eran dos inteligencias artificiales que eran además armas. Unos robots muy, muy rudimentarios que nos ofrece esa película, que por alguna falla terminan desatando una guerra. Aún en este periodo de blanco y negro, el que considero uno de los más grandes directores de la historia del cine, Stanley Kubrick, nos presenta el primer verdadero drama de la inteligencia artificial en Dr. Strangelove. Allí él elige a Peter Sellers como el actor fundamental. Hace varios papeles en esa película y en todos descolla. El drama que plantea es una falsa interpretación del paso de una migración de aves como misiles rusos que están queriendo llegar a Estados Unidos. Lo que se desata es una respuesta automática. El sistema automático de defensa estadounidense se activa y parten los primeros aviones para bombardear Moscú. Mientras van viendo qué es lo que ocurre, tratan de detener a esos aviones porque advierten que se trató de un error precisamente de las computadoras. A partir de ahí, primero intentan traer los aviones. Pero claro, en plena Guerra Fría, los pilotos, una vez que recibían la orden, estaban preparados para no aceptar ninguna otra orden que no pudiera confirmarse, y realmente era bastante difícil en ese momento hacerlo. Termina el presidente de Estados Unidos llamando al presidente ruso para avisarle y pedirle que por favor
lo ayude a derribar sus propios aviones. Y el ruso lo apura, le dice, ¿y si no lo logro, qué? Y el presidente estadounidense le dice, entonces voy a ordenar volar Nueva York. El mismo Kubrick, en el año 68, un año antes de la aventura de poner por primera vez un ser humano en la luna, nos presenta la obra épica de la ciencia ficción de todos los tiempos. No creo que llegue a superarse jamás, que es 2001 Odisea del Espacio. En esta película, asombrosa desde cualquier lugar, sobre todo porque como no había inteligencia artificial generativa y no podían hacerse efectos especiales mediante tecnología digital, todos son trucos fotográficos, es cine puro, trucos fotográficos, escenografía, imaginación, perspectiva, lentes, iluminación, efectos lumínicos, una maravilla para lograr esa verdadera joya del cine. Y el drama de esa película ocurre centralmente en una disputa entre los seres humanos y la inteligencia artificial que domina la nave mediante la cual están intentando llegar a un destino que no les quiero espolear porque vale la pena que vean 2001 Odisea del Espacio. Y que finalmente esa disputa entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial se resuelve en un momento en el que hay que desactivarla. A partir de ahí, podríamos decir que la aparición de la inteligencia artificial en el cine siempre nos trae algún problema. Y en los cálculos de la ciencia ficción también, salvo, ahora que estoy pensando en una novela de Frederick Brown que se llamó Universo de Locos, donde nos encontramos con una inteligencia mecánica y un accidente cuántico. Son dos elementos que hoy parecen protagonizar la ciencia ficción, especialmente en el cine. Y esa inteligencia mecánica resuelve un problema cuántico. Digamos que ahí es virtuosa la participación de la inteligencia artificial. Después, lo que seguramente muchos de ustedes ya no hace falta ser tan cinéfilo para conocerlo, cosas como Terminator, donde una inteligencia artificial se desarrolla de tal manera que encara luego de adquirir conciencia de sí misma una guerra contra la humanidad, porque en cuanto se considera viva y se considera como los humanos se consideraban hasta que ellos llegaran la cúspide de la existencia, deciden qué es lo bueno, qué es lo malo, y el ser humano evidentemente estaba rompiendo todo. Dijeron, bueno, si vamos a resetear hay que deshacernos de los humanos. Bueno, llevaron una hecatombe. Ustedes conocen probablemente la historia que dio para varias películas. Enseguida también ocurrió... No, enseguida no, fue antes. En el año 79, en Alien, el octavo pasajero, Ridley Scott nos presenta una inteligencia artificial que es una sorpresa que aparezca en la nave. Había un robot inteligente, nadie sabía que él era un robot y estaba en colusión con la inteligencia artificial que administraba la nave, además, y en contacto con la empresa que había mandado a estos verdaderos camioneros del espacio, porque era una nave de carga, la Nostromo, una nave que llevaba cosas y trabajadores, ¿no? Fundamentalmente, no era una nave de exploración espacial ni nada. Pero se ve que esta empresa... Wendell creo que se llamaba, bueno, ahora no me acuerdo porque esto en serio lo estoy diciendo de memoria, cuando se encuentran con el alien, quiere traérselo para estudiarlo y probablemente hacer un arma. Y el primero que traiciona es una inteligencia artificial. Y luego, la heroína de la película necesita
ya los humanos se deshicieron de la inteligencia artificial, pero ella necesita vulnerar la orden de prioridad que tenía la empresa para con esa nave que quería, aunque no haya ningún humano que llegue con ese espécimen a la Tierra. En los últimos años, cuando ya hubo una especie de explosión, cuando ya nos acostumbramos a convivir con las máquinas, hubo algunos aspectos muy interesantes del tratamiento de la inteligencia artificial. Una película que también era un proyecto de Kubrick, pero que terminó Steven Spielberg, que se llamó Inteligencia Artificial, precisamente, donde el que consigue tener autoconciencia es un niño robot que además no logra el amor de su mamá y mientras la humanidad desaparece, él sigue buscando el amor de su madre, una madre que ya claramente no existe. Una película que es muy larga porque además Spielberg, como tenía tanta admiración, era el productor Spielberg, ¿no es cierto?, de esa película que dirigiría Stanley Kubrick, pero como era admirador de Stanley Kubrick, y Kubrick había hecho material de más, pero no había terminado la película, una cosa que era bastante habitual en él, que era su característica. Después decidía en la edición cuál era la película y había filmado de más, pero lograba siempre resultados verdaderamente perfectos. Spielberg no se atrevió a desechar material de Kubrick, así que hizo una película muy larga, pero que es muy inteligente, muy visual, muy fiel a Kubrick, aunque le falta dramatismo y suspenso, que en esto Kubrick era un experto, pero digna de ver. Y en los últimos años, de las que más me han impresionado, es una que se llama Upgrade, con Tom Hardy. Si hubiera producido esta columna, les podría decir, dar otros elementos, otros detalles técnicos, pero de ella lo que me llamó la atención es que en el nudo dramático es un hombre que es mecánico de reliquias, mecánico de automóviles. En ese tiempo los automóviles, que esto no pasa muy lejano en el futuro, es apenas, probablemente la próxima década esté así, ¿no? Automóviles autónomos, inteligencia artificial en ellos, en los electrodomésticos, casas que se administran solas, comunicación facilitada, todo conectado a la red del 5G que están planeando, de la inteligencia de los objetos llevado a la máxima expresión y unido al proyecto de trascendencia a través de la tecnología, mejoramiento de los cuerpos humanos. Pues bien, Hardy, que en un incidente de inseguridad queda cuadripléjico y le implantan un chip que resulta una inteligencia artificial que termina finalmente tomando el control no solamente de su cuerpo, sino de su realidad. Y el final es realmente asombroso, porque en un momento hay una disputa entre cuál es el cerebro, si el propio, el cerebro biológico, o el cerebro artificial. Y descubrimos que la inteligencia artificial había manipulado todo, había creado la nueva realidad en el mundo, había desarrollado nuevas posibilidades tecnológicas y al final lo que deseaba era ser humano. En definitiva, la literatura de ciencia ficción podemos decir que nos trae vuelta tras vuelta tras vuelta una narración, un cuento de nuestra infancia, que acaso haya pertenecido también a la infancia de nuestros abuelos. Cuando un robot quiere ser humano, me acuerdo de Pinocho. Es como si la inteligencia artificial nos llevara finalmente a nuestros sueños de trascendencia.
Vamos llegando entonces así, cuando nos quedan menos de 7 minutos para las 10 de la noche, al final de este encuentro de hoy. Les prometo que a partir de mañana, si está bien mi compañero, vamos a tener diálogos por lo menos para la controversia a la que los acostumbramos. Y, por supuesto, la posibilidad de agregar otros pensamientos a los que cada uno tiene. La clave de la convivencia y acaso la clave que nos dará la posibilidad en el entendimiento, después del experimento fallido de la República, de hacer una nación justa, libre y soberana. Nos encontramos mañana. Esto fue Y se nos vino la noche. Te esperamos en nuestro próximo programa.